A esta hora la preocupación máxima y la alerta en el gobierno a partir del momento en que fue encontrado Spagnuolo en un contexto en donde había sido intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad después de que se conocieran o se filtraran supuestos audios que se le atribuyen al propio Spagnuolo denunciando coimas en el seno del gobierno entre una droguería y funcionarios del gobierno, entre ellos Karina Milei y Lula Menem, audios en los que Spagnuolo, si es que estos audios son verificables luego, dice que él le avisó de esta situación al propio presidente Milei. A esta hora, la única voz oficial es la de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que acaba de hablar del tema. Hay un poco de, te diría, inquietud y contradicciones dentro del gobierno, porque una alternativa es decir, bueno, Spagnuolo es un mitómano, es una persona que... Es una primera reacción, ¿no?, de algún sector, esa. Algún sector dice esto, pero otro sector cree que no es conveniente, porque acorralar a Spagnuolo es también invitarlo a que hable, ya no en un audio filtrado, sino efectivamente ante la justicia o eventualmente ante los medios. Spagnuolo fue encontrado en la casa del country en Pilar, donde estamos nosotros en vivo. En un segundo vamos a ir ahí. Paulino estaba circulando dentro del country. Lo digo en este contexto porque todavía no está claro si circulaba o intentaba escapar a bordo de un Volkswagen Nibus. Lo más relevante en el caso Spagnuolo es que se pudo encontrar su teléfono celular. Correcto. Que es la clave, y por estas horas lo que podría desprenderse del teléfono celular es lo que más inquietud genera. Algunos sostienen que es propio Spagnuolo en estos últimos días habría backupeado toda esa información para poder contrarrestarla eventualmente con cualquier operación que pudiera surgir luego. Y en el caso de Kovalipker, uno de los dueños de la droguería suizo-argentina, en esta cantidad de allanamientos ordenados hoy, 14 allanamientos por el juez Casanelo y por la instrucción del doctor Picardi, fue encontrado también con su vehículo cargado de dólares y distribuidos en sobres, Paulino, más de 260.000 dólares. A ver, estamos frente a un escándalo de proporciones inusitada en los últimos tiempos, que definitivamente corroen la entidad moral del gobierno, con la cual se presentó a la sociedad para terminar con los vicios de la casta, porque acá estamos evidenciando en perspectiva los vicios naturales de la casta que se suponía venían a erradicar, con alguien que vio 41 veces en 41 oportunidades distintas, o sea, de manera recurrente en todo este último tiempo, al presidente de la Nación. Ahora te voy a contar y que de la relación... dijo que le contó al presidente, como bien marcabas vos, todo eso que pasaba. Bueno. Ahora, si querés, compartimos un fragmento de estos audios y te voy a contar luego del vínculo entre Milei y Spagnuolo, porque muchos están tratando de decir, bueno, no tenían ninguna intimidad. No es cierto. No. Y yo te voy a dar las pruebas de por qué había una relación estrecha e íntima de confianza entre Spagnuolo y Milei. Pero lo escuchamos. Dale. Seguramente le deben hacer una cosa así. Están pegando una cosa olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lula. Bueno. Vamos a hablar con Lula, lo voy a agarrar la semana que viene, y voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lula, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lula me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé, me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Yo soy el director ejecutivo, después tenés tres direcciones nacionales. Bueno, te voy a dar algo de información de lo que está pasando a esta hora y también la vamos a complementar con Jenny, ¿no? Porque hay muchas contradicciones respecto de qué puede hacer la justicia con Spagnuolo y Kovalipker, teniendo en cuenta que, bueno, algunas de las causales de la preventiva podrían estar constituidas en el entorpecimiento de una investigación. Correcto. O en el riesgo de fuga. Pero yo te quiero contar esto, Paulino. ¿Por qué te digo que la relación entre Spagnuolo y Milei es estrecha y es de confianza? El letrado patrocinante del presidente Javier Milei, en las causas que el presidente Milei inició allá por el 2021, contra al menos 5 periodistas y una dirigente política de la oposición como Elisa Carrió, tenían como letrado patrocinante a Spagnuolo.
Hace 4 años. Exactamente. Entonces, Españolo es una persona del círculo de confianza del presidente Milei, porque si no, en ningún caso Milei lo hubiera designado como su abogado, como su letrado patrocinante, y hay documentos que así lo ratifican y que vamos a estar en condiciones también de mostrar en estas causas tan sensibles, porque no es menor, ¿no?, iniciarle acciones judiciales a periodistas y a una dirigente, bueno, de la envergadura de Elisa Carrió. En esas causas, el letrado patrocinante es Españolo. Entonces, ahora esto comienza con, bueno, la denuncia de Dalbón. Ahí tenés el primer asterisco, ¿no? Porque realmente yo tengo una opinión personal respecto del doctor Dalbón, pero abogado de Cristina en las causas civiles. Pero lo instruye Casanelo a raíz de también la instrucción del doctor Picardi. Y la pregunta, Jenny, es: ¿Españolo está detenido o no está detenido? A ver, detenido no está porque no hay una orden de detención, pero sí está demorado y puesto a disposición de la justicia. ¿Esto por qué? Porque, como señalabas vos en un principio, él, en ese momento, cuando llega la policía, previo a que ya había ido a otros domicilios que están, obviamente, a su nombre y que por ese motivo empezaron en esos allanamientos, claro, van al 15º allanamiento, que sería aquí en este country, y lo encuentran en ese auto. Perdón, tengo una información de último momento. Sí. Acaban de secuestrar una máquina de contar billetes en la casa de Españolo. Exactamente. Acaban de secuestrar una máquina de contar billetes en la casa de Españolo. Lo digo porque todo Empieza va haciendo a tener juego con todo. Ya ribetes cinematográficos, ¿eh? Nosotros Ojo hemos con visto esto. máquinas de contar billetes en Ojo. muchos otros casos de corrupción, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta eso que te iba a decir, Débora. Justamente le están requisando la casa en este momento. Esto quiere decir, no solo le secuestraron el celular que tenía dentro del auto, una computadora que también estaba dentro de ese auto y los papeles, un sobre con papeles, sino que empezaron a requisar la vivienda, ¿sí? Esto puntualmente por esto que le estábamos contando, porque él tenía otros domicilios. Fueron a esos lugares, no lograron hallarlo, A ver, vamos, y por eso mismo se fueron a ese lugar. Impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. Por eso, reiteramos, una máquina de contar billetes acaban de encontrar en el allanamiento último en la casa de Españolo. Ya tienen la computadora, su teléfono celular y documentos que tendrían como, bueno, una suerte de poder del presidente Javier Milei, porque yo les digo, el presidente Milei fue, o eligió a Españolo como su letrado patrocinante en muchas causas, demandas civiles y penales. Vamos a la casa, ahí donde estamos en Pilar trabajando en vivo. Vamos. Diego de Luca, contanos. Débora, Paulino, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos, como ven, el ingreso de Campo Grande, este club de campo que está al lado de lo que es Campo Chico, un country club. Bueno, lo cierto es que esta entrada que ven, por allí ingresaron en cierta forma con vehículos de civil la policía, no con los característicos patrulleros, porque claro, recién el ingreso a Campo Grande, donde aparentemente vivía o tenía residencia actualmente Diego Spagnuolo, en el lote 180, bueno, se da a unos 2 kilómetros aproximadamente. Aquí a la derecha, en Campo Chico Country Club, sí se ingresa de manera inmediata aquí y tenés que pasar el control. Lo cierto es que este allanamiento aquí, en el cual en cierta forma tuvieron que cruzarle uno de los patrulleros, uno de los vehículos al propio Spagnuolo, que se encontraba en su vehículo. Se trata de un Volkswagen Nibus de color azul. Aparentemente dicen, bueno, con cierta intención de trasladarse. Bueno, debieron cruzarle el vehículo, bajó del mismo y lo requisaron y secuestraron. Tal vez lo más importante, como bien marcaban ustedes, que tiene que ver con el celular del cual habrían salido esos audios. También documentación a la que hacían mención y dinero en efectivo que todavía no tenemos Diego, la información de cuánto se trataría. A ver, Jenny, ¿vos tenés un dato de lo que está ocurriendo ahora con los allanamientos? Exactamente, porque en este momento lo están allanando. Eso es importantísimo a tener en cuenta. Están requisando toda la casa, están trabajando y la policía de la ciudad está en ese lugar de cibercrimen. Como vos bien señalaste, están empezando a sacar cosas de la vivienda. Todo esto se da, repito, porque lo iban a buscar a otro lugar, que es en la ciudad de Buenos Aires. Fueron a 3 casas, no lo encontraron y después terminan en esa vivienda allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Acá, Paulino, fíjate toda esta información, ¿no? Porque después tiene mucha data también, Jan, respecto de la droguería suizo-argentina. Sí, correcto. Porque Kovalipker
que es este empresario de una droguería que es centenaria, ¿no? Tiene más de 100 años en el país. Uno de los Estamos viendo proveedores fotografías más importantes, ¿no es cierto?, del mundo de los laboratorios. Correcto, son 2 hermanos, es una empresa familiar. Bueno, en el vehículo de Cova Lipker encontraron $266.000 y unos cuantos millones de pesos. A ver, un empresario de la envergadura de Cova Lipker, uno podría pensar que $266.000 es muy poco dinero para una persona como él, pero a mí me llama la atención esto. En sobres. En sobres, divididos en sobres, y aparentemente cada uno de los sobres con dólares tendría algún tipo de papel, de anotación. ¿Vos tenés ese mismo dato, Jan? Sí, exactamente, Débora. 7 millones de pesos también. Tanto Emanuel como Jonathan, que es el hermano, son parte del directorio. Son 3 hermanos en total, los Cova Lipker, que participan en la Suizo-Argentina. Y en instantes, Débora, vamos a hacer el recorrido porque hay un abogado que el año pasado, a fines del año pasado, Alejandro Díaz Pascual, realizó una denuncia también por una operatoria, pero en ese caso por una licitación entre Andis y la droguería Suizo-Argentina. En ese caso actuó el fiscal Carlos Rívolo, también el mismo juez, Sebastián Casanelo, y en ese caso se archivó. ¿Pero por qué? Porque no se encontró en la licitación ninguna irregularidad. Bueno, acá hay un dato clave y si querés compartimos un audio más de Españolo, porque Españolo da a entender que había una suerte de cartelización, ¿no? Tal como escuchamos la cartelización de la obra pública, la cartelización en materia de laboratorios y provisión de medicamentos. Si querés, Paulino, compartimos... Sí, claro que lo habíamos compartido incluso ayer por la tarde. Así que nada mejor que recobrar porque toma una fuerza, una identidad, un volumen adicional en estas horas. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los Kirchner, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente. Bueno, acá... en esto, a ver, primero hay que determinar... No hay segundas lecturas posibles, está claro, ¿no? Hay que determinar... Si esto es real... por eso, primero la veracidad de los audios y de la voz, porque hoy día, bueno, todavía no escuché a nadie, Todo pero en cualquier momento... que sí, Débora, bueno, son reales. Claro. Nadie del gobierno lo desmintió. Nadie dijo es inteligencia artificial ni nada por el estilo. ¿Nadie? No. Bueno, porque algunos 48 horas pasaron. Por eso. Y hay una imputación penal, y hay una causa, y ya hay demorados, y ya hubo allanamientos. Bueno, hablando de la imputación penal, de la causa que lleva Casanelo e instruye el fiscal Franco Picardi, que actuó, bueno, con mucha celeridad, hay que decirlo, si efectivamente el esquema es el de pago de coimas en relación a la compra y provisión de medicamentos, estamos hablando de delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e infracción a la ley de ética pública, ¿no? O sea, le cae el Código Penal. Sí, Jenny. Muy cortito. Lo que me dicen de justicia, y esto hay que tener en cuenta, que también les secuestran el celular para determinar si efectivamente esos audios que todos conocimos salieron de ese celular. Claro. ¿Sí? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pero espera, Jenny, ahí te hago un punto y lo pongo acá a consideración porque no lo sabemos. Jenny dice, quieren saber si los audios salieron de ese celular. A mí el audio, por lo menos en lo que yo escucho, pareciera que no fue una conversación telefónica, pareciera que fue una reunión con alguien. Con alguien, se escucha como si fuera un restaurante, una confitería, donde alguien apoya el teléfono celular y lo graba. Claro. Por eso a esta hora están diciendo que podría haber un video de esa conversación, que entonces ahí ya no habría duda de que es Españolo. Si hay audio, hay video. Si hay foto, hay video. Dicen el dicho popular. A mí me sorprende que el gobierno no haya dicho esto es mentira. A mí me sorprende que la misma acción que Karina Milei tuvo para con el Rolex, diciendo esto no es mío, no tengo un Rolex, este es mi reloj, tema terminado, y dejó de ser un tema de discusión pública, no haya sido taxativa acá. Porque acá sí es una explicación concluyente. De esto no. Nosotros venimos a cambiar la política, venimos a hacer cosas distintas. No venimos a hacer más de casta. Porque todo esto era el kirchnerismo en su máxima expresión. Bolsos,
sobres, coimas, cartelización. ¿Sabés qué pasa si el gobierno admite? Máquina de contar billetes. ¿Qué más querés de simbología? Barrios cerrados, personas que intentan profugarse. Bueno, esperá, porque hasta gobiernos ahora... que miran para otro lado, que nadie dice nada sobre el tema. Y que habla de la politización o que habla de operaciones. Es que hay un punto clave. Si el gobierno admite que estos audios son verídicos, ahí ya lo que pasa a discutirse es el contenido. Es que es lo único para discutir. Y en el contenido, Débora menciona a dos actores muy importantes para este gobierno, Lule Menem y Karina Milei. Pero ¿qué otra cosa a discutir hay que si no es la de fondo? Eso es lo que investiga la justicia. Por supuesto que el gobierno puede usar estos argumentos que vos decís, que es mentira. Mira, la única voz oficial es la de Francos, que en un segundo vamos a compartir. Pero a ver qué pasa con el allanamiento que se lleva adelante ahora. Como nos anticipaba Jenny, estamos en vivo trabajando desde el country. Recapitulamos. En el country, en una de las propiedades, se lo encuentra Españolo. Jenny confirma que hasta el momento no está detenido. Por el momento no. Simplemente la intención es recabar material. A ver en vivo, ¿qué pasa, Diego? Débora, último momento. Mira, dos patrulleros intentando ingresar, ambos por Campo Chico. El primero recién dio la vuelta de reversa e ingresó finalmente por Campo Grande. Entendemos que con este patrullero va a suceder lo mismo, que vienen con la intención de ingresar efectivamente a Campo Grande, de ir hacia el lote 180, que sería de Spagnuolo, y le estaría sucediendo lo mismo a este patrullero que allí está hablando con la seguridad privada del lugar. Recién hace instantes nada más intentó, de la misma manera que lo vemos ahora en vivo, otro patrullero ingresar por allí. Ahora le van a indicar seguramente que dé la vuelta. Allí lo tenemos de reversa entonces para retomar y finalmente ingresar por Campo Grande. El patrullero que acaba de ingresar recién, bueno, finalmente llegó a uno de los lotes. Vamos a ver si podemos tener la palabra. ¿De Campo Grande? ¿Alto de Campo Grande? Sí. No puede decir. No puedo decir nada. Seguramente tiene que ver con este operativo. ¿Va al lote 180? No decir nada. ¿Va al lote 180? No puedo decir nada, la verdad. Disculpen, Pero va alto de Campo Grande entonces. Bueno, ahí confirmado entonces que va a Campo Grande. No pudo decir entonces si va al lote 180, no nos quiso responder eso. ¿Qué es policía de la provincia? En este caso quizás van a determinar más o menos qué pasa en el operativo y demás, porque están en su jurisdicción, porque en realidad acá quien hasta ahora fue la policía de la ciudad, ¿no? Exactamente, es la policía de la ciudad. Paulino, te decía que todo esto está ocurriendo ahora. Si recapitulamos entonces, es una denuncia que no tiene más de 48 horas, que fue llevada adelante por el abogado Gregorio Dalbón, que es el abogado patrocinante en prácticamente la mayoría de las causas civiles de Cristina Kirchner, que con mucha celeridad, cuando recae el juzgado del doctor Casanello y se le instruye al doctor Picardi, comienzan esta serie de allanamientos. La pregunta ahora es qué va a pasar tanto con Spagnuolo como con Kovalipker. En este momento está pidiendo el abogado Dalbón la inmediata detención de ambos. Si te parece, le pido una palabra al doctor Monastersky respecto de si esto podría ser, teniendo en cuenta, no lo sabemos, pero la primera información que circula es que ambos estaban en sus vehículos al momento de llegar la policía, con lo cual podría inferirse que había un riesgo de fuga, o si tenían documentación en los vehículos saliendo de sus casas, que había intención de esconder alguna documentación. ¿Podría cumplimentar alguna causal de la preventiva, doctor Monastersky? A ver, esta causa, con lo que tenemos conocimiento, no había un orden de detención. En consecuencia, si no hay una orden de detención, no puede haber prófugos. En virtud de eso, con la información que hoy tenemos, lo que estamos diciendo es, se está llevando a cabo un allanamiento, que es una medida cautelar de excepción, porque siempre tiene un resguardo el domicilio, a efectos de recolectar la prueba por esta denuncia que tiene un grado de voltaje, como nadie puede desconocer, muy importante. Se va a tener que evaluar el fiscal y el magistrado en función de los documentos secuestrados, que si alcanza o no, para a ver si esto está dentro de la figura típica de un delito, primero para pedir la indagatoria de una persona y luego de la indagatoria de personas para ver si alcanza para pedir la detención o no. Es decir, acá hay que ser cautos. Lo que estamos tomando conocimiento es que se está investigando de forma rápida, justamente porque en este tipo de delitos a veces las horas cuando pasan sí se pierden las pruebas. Claro. Pero por ahora no tenemos ningún fundamento para llegar a un análisis de este tipo. Y lo otro que dicen que Dalbón va a presentar esto, con el mayor respeto del colega, cualquier abogado, cualquier ciudadano puede, lo que se llama, cuando hay un delito de acción pública, presentar una denuncia.
pero Dalbón acá no es parte, lo que implica que las medidas de prueba, él no está representando a alguna persona en el cual tiene esa calidad de querellante. Por ende... Dos o tres cosas puedo aportar, está muy bien la explicación, pero quiero contarte, porque hasta ahora están citando al jefe de gabinete para el informe de gestión en diputados a las 12 del mediodía el próximo miércoles. Yo te diría que centralmente el eje se corrió y todo el mundo va a preguntar por estas cosas. Uno, puesta en escena política no menor, semana próxima en un congreso que le ha dado disgustos múltiples al oficialismo en los últimos 15, 20 días. Y a días de ir a votar. Y a días de ir a votar en la provincia de Buenos Aires, 7 de septiembre. Segundo, aparentemente los contratos con la droguería investigada, de la cual daba cuenta Españuelo, que era la que pagaba la coima, serían mayores a 100.000 millones de pesos. Bueno, la primera información que surgía hoy de la documentación de uno de los allanamientos hablaba de una operatoria, ¿no? De 10.000 millones de pesos. Exacto. Los contratos son por más de 100.000 millones de pesos por parte de la droguería mencionada. En ese contexto es que Españuelo habla de porcentajes. El 8%. Claro, de esos montos, ¿no? Exacto. Otro elemento que yo consideraría acá, en este punto, Débora, a esta hora. Todo esto trasciende en un canal de streaming, propiedad de Pablo Tobillino, fuertes lazos con la AFA, donde dicen que detrás hay algunos dirigentes políticos, desconozco. En cualquiera de los casos, esto es una guerra de inteligencias en medio de la discusión Santiago Caputo, Karina Milei, que hasta acá el presidente no está pudiendo ordenar, de un Santiago Caputo que hasta algunos cuentan que presentó la renuncia y el presidente le dijo, vos de acá no te movés, no te vas, y arreglá los temas con Karina Milei. En cualquiera de los casos, el pus que está emergiendo de esta situación es de una gravedad institucional a esta altura muy relevante. Bueno, eso es lo que importa. Que el gobierno va a tener que contener, claro, aclarar y demás. El contenido, ¿no? de lo que Españuelo está diciendo. Mira, hasta ahora la única voz, vos recién hablaste de Guillermo Francos y la citación para el miércoles que viene es la de Francos. Lo abordaron, tenemos dos declaraciones de él. Dale. La única voz oficial, Guillermo Francos diciendo no pongo las manos en el fuego por nadie. Está involucrada en esas declaraciones, vuelta a hacer justicia. Ministro, ¿ponen las manos en el fuego por ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tienen que investigar la justicia. ¿Cree en la inocencia de Karina Milei y de Lula Menem mencionados en ese audio? Están citados en interpelación. No me pregunto, por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei, en el elemento. Son temas que tienen que investigar la justicia. Yo no sé qué. Bueno, no pongo las manos en el fuego por nadie, son temas que tiene que investigar la justicia y ante la repregunta respecto de Lula Menem y Karina Milei, los aludidos en los audios, y el presidente, porque en los audios no están solo aludidos Karina y Lule, porque en un audio dice Españuelo, yo le avisé a Javier. Claro. Con esta familiaridad, porque realmente tienen una relación, o tenían una relación estrecha. Sí, 41 encuentros. Tenían, mantenían. En el transcurso de Milei presidente, pero Correcto. yo te hablo de una relación que es previa a la llegada de Milei a la Rosada. Si querés, compartimos ese audio. Dale. Javier, no sabes que están choreando, sabes que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. Bueno, él dice ahí tengo todos los WhatsApp de Karina. ¿Hay alguna información a esta hora respecto de toda la documentación recabada en la computadora que se va a peritar, lo mismo que el teléfono celular, que le habría bacapeado mucho de este material, ¿no? O sea, que habría hecho un buen backup. Como un resguardo personal. Que le hayan encontrado una máquina de contar billetes. De verdad, pensémoslo esto, Débora, porque viste que hay elementos a veces que irrumpen son simbólicos, en escena. Claro, y que ya empieza a caer todo por su propio peso. ¿Quién tiene acá máquina de contar billetes? ¿Alguien tiene máquina de contar billetes? Yo tengo en mi oficina. Vos, buenas tardes, ¿qué tenés en la oficina? Hay que recordar, ojo, es decir, sin ánimo de controvertir, pero la realidad es que hasta hace poco los billetes que había de baja denominación hacían imposible
contar un dinero En de los manera pesos, decís, sobre Claro, todo por la cantidad de pesos que exactamente. necesitabas Pero para bueno, mover la tenés por tu economía. tarea de abogado, quizás en Bueno, tu él es oficina. abogado también español, ¿no? Pero en cualquier caso Pero Españolo estaba apartado de la vida privada. Sí, era funcionario. Era en ese incompatible. momento. Yo no sé si esto lo perjudica o no, pero el dato que me da una fuente de policía de la ciudad que está interviniendo en la investigación es: estaba en Campo Grande, se quiso ir en una Nibus azul. Se quiso ir. Yo no sé si eso lo perjudica o no legalmente. Lo que pasa que es lo que... De vuelta Pero una lo cosa es, no estaba en su casa sentado, sino lo que me dicen a mí es circulando se quiso ir. con el auto. Hay algo que hay que ser claro de vuelta. Si una persona no tiene pedido de detención, su libertad ambulatoria la puede decidir sin ningún problema. Claro, no constituiría el riesgo de fuga en ningún caso. Ahora lo que va a pasar es, ¿por qué quizá que está demorado de alguna manera? Porque quizá me está participando porque están allanando su casa y por un tema de control también está ahí. Cuando ese material sea adjuntado y llegue a la fiscalía, lo primero que se va a hacer, primero con una cadena de custodia. Después estos materiales como sea el celular, computadoras, pendrive, lo que se hace es lo que se llama una extracción forense. Esa extracción forense, de una manera ordenada, donde cada imputado para el caso que llegue puede designar un perito de parte, en una segunda etapa se hace lo que se llama el análisis de esa información. Y hay que ver realmente si esa documentación que se encontró tiene algo que ver con la denuncia. Y después, mismo a la persona esta, Coravictor, que le encontraron este dinero en efectivo. Recordemos, porque a veces mucho genera duda. Digo, ¿es normal para nosotros? No, nosotros quizás. No, para nosotros claramente no. Pero estamos hablando de una farmacéutica Un segundito, muy doctor. grande. A ver, Diego, ¿qué está pasando? Se está retirando uno de los dos patrulleros, Débora. Allí lo tenemos en vivo y en directo. Entonces, retirándose uno de los dos patrulleros que ingresaron hace minutos aquí a Campo Grande. El otro todavía no salió, se había apostado uno detrás del otro. Finalmente recién acaba de retomar, dar la vuelta y salió de esta manera. Bueno, estamos en vivo ahí, Paulino. A ver, acá hay muchos puntos relevantes, ¿no? Por supuesto que es una investigación que recién comienza y la justicia va a tener que dar cuenta de ello. Es una bomba política en el seno del gobierno por los personajes involucrados, pero la simbología de la máquina de contar billetes, la simbología de dólares divididos en sobres con anotaciones en cada uno de los sobres, independientemente de, no estamos haciendo una valoración jurídica porque acá lo dijo bien Monastersky. Y no nos corresponde tampoco. Y no nos corresponde. Estoy Correcto. tratando de darle una valoración periodística y un contenido político a lo que estamos viendo, ¿no? Y a lo que estamos trascendiendo, lo que está trascendiendo, lo que estamos viendo, lo que se empieza a conocer y que es muy gravoso porque si hay un contrato que emanó de la sociedad para con el presidente fue cuando el presidente dijo voy a ir contra la casta, no se puede con las mismas personas hacer prácticas distintas, no se puede conseguir resultados iguales con los mismos protagonistas. Entonces, si lo que venía a hacer era limpiar la casta, depurar el sistema y por sobre todas las cosas cortar de raíz con aquello que había inyectado del poder para un conjunto importante de la sociedad al kirchnerismo, que primero y fundamentalmente había encontrado una matriz de corrupción que describía muchos de sus actos, es justamente cosas como esta, o son justamente cosas como esta. Débora, otra cosa a tener Jenny. en cuenta es que todavía no encontraron a Daniel Garbellini, el exdirector nacional de acceso a los servicios de salud de Andis. A ver, lo que me dicen es que también fueron a sus viviendas, que no lograron dar con su persona. Lo mismo que ocurrió, fíjense, con Spagnuolo, que después encontraron otro lugar donde estaba residiendo. Pero le tienen que secuestrar lo mismo, el celular, todo lo que es elementos electrónicos. Y hasta el momento, desde la madrugada, ahora que son las 3:30 de la tarde, no se sabe absolutamente nada de él. Bien. El costado político de Garbellini, que lo menciona Jenny, es muy importante. En instantes vamos a ver, lo preparamos con la producción, el decreto. El decreto que genera que sean corridos del cargo Spagnuolo y, como marca Jenny recién, Garbellini. Y atención con Garbellini, porque sería un responsable muy importante en la operatoria, Débora. Vos, fíjense, Paulino, en los audios cuando dicen, me pusieron a alguien. Sí. Lo dice Spagnuolo. ¿Quién le puso a alguien? ¿Quién le puso a alguien? ¿Y por qué lo mueven a Garbellini? ¿A Garbellini se lo pusieron a Spagnuolo? Y en todo caso, ¿quién fue el que tomó la decisión? ¿Venía de gestiones anteriores? Eso ¿Venía de dice. gobiernos anteriores?
Con lo cual, era algo sistemático en el pasado que nadie cortó a sabiendas que había que cortarlo y que se producía. Alguien entendió que era una lógica que había que conservar en lugar de romper. Un mecanismo, digamos. Un ¿no? mecanismo. Un mecanismo. Esa es la palabra. Hay momentos en los cuales la política cruje. La política no cruje con un Congreso que desaira al presidente en iniciativas, que el presidente veta, que compra tiempo, que en el medio puede intentar judicializar, aunque difícilmente gane y lo pierda, pero en el medio vienen las elecciones, todo después se ordena, porque es un disciplinador el marco electoral. Ahora, estas cosas sí marcan un clima distinto. Esto trasciende, esto primero irradia fuertemente, derrama rápido, todo el mundo entra a estos temas, porque tiene mucho atractivo, son historias que tienen intérpretes que masifican esa historia. Paulino, Y acá estamos frente a eso. gracias por haberte quedado estos Faltaba minutos. más. Enorme placer. No, por favor, tenemos mucha información para compartir de todo lo que